Servicios web. Un web service, un servicio web, es una forma en la que pueden interactuar programas y objetos localizados en computadores remotos. Al comienzo se desarrollaban aplicaciones, por ejemplo, una nómina, una contabilidad, y el usuario tenía que digitar los datos en la contabilidad y luego en la nómina. Por ejemplo, en la nómina especificaba que tenía un nuevo empleado y en la contabilidad especificaba cuánto se había gastado en ese empleado. Poco a poco se fueron creando sistemas empresariales que son un único paquete que tienen las dos funcionalidades, que ya no tiene islas, sino que tiene un sistema de intercambio de datos. Primero ese intercambio de datos se hacía cuando eran aplicaciones aisladas a punta de archivos planos. EDI se le llamaba ese intercambio electrónico de información. Muy bien, cuando comenzaron a crearse sitios web, pues pasó una cosa similar. Aparecieron sitios web, el sitio web del periódico, el sitio web del banco, el sitio web del clima, y eran sitios web aislados que no tenían relaciones entre ellos. Poco a poco nos dimos cuenta que si yo juntaba todos esos contenidos, por ejemplo, para el caso del periódico, yo podía exponer cuánto valía el dólar, cuál era el estado del clima, y si es del caso, alguna información de otro periódico, y toda recuperarla a través de mi aplicación. Para poder que esos sitios interactuaran, entonces se desarrollaron distintas tecnologías. En este caso, digamos, intercambio electrónico de datos evolucionó para lo que conocemos ahora como los web services. Un web service es entonces una tecnología estándar que permite intercambiar información. Cuando teníamos aquí datos, cada aplicación exponía en un archivo de su estilo los datos. Uno tenía un archivo que tenía 2 columnas, otro tenía un archivo que tenía una sola columna. Entonces yo tenía que preguntarle al desarrollador, pues bueno, ¿cómo es el formato? En este caso el intercambio de datos se hizo de una manera estándar, se utilizó un lenguaje estándar que es XML para que todos los sitios hablen el mismo lenguaje e intercambien datos de la misma manera. Para enviar estos datos entonces hay una tecnología importante que es HTTP, que me permite entonces enviar y recibir esos datos. Tengo XML, que es el lenguaje en el que se envían los datos, un lenguaje sencillo de acceso a esos datos y una WSDL. Vamos a ver entonces cada uno de ellos. SOAP en inglés, parece jabón, pero no es jabón. Viene de la definición entonces del protocolo. Es el protocolo que define cómo los computadores intercambian datos entre ellos. Yo puedo especificar que el formato de intercambio puede ser entonces, por ejemplo, XML. Hay otro que está muy de moda que se llama JSON. JSON como el de la película. Pero este viene de JavaScript asíncrono. Ok, es una de vectores de Java. Son como estructuras de este estilo donde tenemos el nombre y el valor separado por 2 puntitos. Como decíamos en el caso anterior, se desarrolló entonces un servicio que utiliza XML para que fuera más fácil intercambiar componentes, para que cada sistema pudiera acceder al otro y pudieran transmitirse mensajes entre ellos. La transmisión de los mensajes se hace a través de HTTP, del Hypertext Transfer Protocol. Como normalmente yo puedo transmitir muchas cosas en este protocolo, pues una de las que puedo transmitir es XML y se utilizó entonces este protocolo sin que tuviéramos que estar bloqueados a partir de muros de contención o firewalls. Ya el HTML pasa por casi todos las redes de datos a través de internet, entonces era un canal muy fácil de utilizar. WSDL viene de Web Service Description Language. Web Service, como decíamos ahorita, es entonces una función que tiene un sitio web que yo puedo consumir, que puedo utilizar. El Description Language es un lenguaje para describir esos servicios. Si yo tengo un sitio y le quiero preguntar, venga, ¿usted qué sabe hacer? ¿Usted qué funciones me puede dar? Pues este lenguaje de descripción me permite detectar o entender qué puedo hacer. Muchas veces existe un archivo en WSDL que me permite entonces generar una interfaz, una conexión, un puente para que yo pueda saber qué hace ese sitio web.
¿qué tipo de información reposa en ese archivo? ¿Qué tipo de información me entrega ese servidor? Entonces, me dice los tipos de datos. Si el servicio web me devuelve datos en binario, en JSON, en XML, ¿de qué método están expuestos esos datos? Para pedir un dato yo lo puedo hacer a través de un GET, de un POST. Me dice cuál es la forma de pedir ese dato. Y luego la URL, la dirección donde yo puedo encontrar acceso a esas funciones. ¿Qué URL tengo que llamar para poder recuperar o usar la función que expone ese sitio web? ¿Cómo podemos hacer esto? Entonces, desde .NET podemos heredar una clase que viene desde el System Web Service, y crear una clase. Dentro de esa clase entonces creamos unos atributos y accedemos a ella. Miremos entonces acá un ejemplo. Tenemos la clase Text Web Service, que la heredamos como dijimos en el caso anterior de Web Service. Creamos entonces un método web. Establecemos entonces que vamos a crear una cosa que viene de internet, un servicio que hemos recuperado a través de un web service, y la instrumentamos acá que se llama toOper. Llamamos a esa función entonces y devolvemos entonces lo que sea que me ha devuelto ese servicio web. En este caso, un string en mayúsculas. ¿Cómo podemos hacer eso desde Visual Studio? Una forma muy sencilla de hacerlo en Visual Studio es crear entonces una cosa que se conoce como un web reference. Una referencia en .NET, en el Visual Studio, es decirle al proyecto que yo tengo un nuevo paquete, una nueva clase, para que él la reconozca y cuando yo compile pueda interpretarla. Como en este caso la clase no está en mi computadora, sino que está por internet, está en otro servidor, yo le digo que la referencia está especificada en una URL. Le digo dónde está, él explora esa referencia, entonces me devuelve los métodos que puedo utilizar. La guardo con un nombre para poderla reconocer en mi programa, en mi proyecto, y le digo entonces aceptar. Eso es todo lo que tengo que hacer. ¿Cómo consumo entonces ese web service? En este ejemplo tenemos un botón y el botón tiene un evento llamado click. Puedo especificar entonces, como decíamos ahora, un web service. Creamos una variable de tipo web service. Le decimos entonces nuevo text web service y llamamos a la función que lo consume. Una vez él ha ido hasta el servidor, él me puede devolver datos. Entonces le decimos, ok, señor web service, llame a la función toLower o a la función toUpper, a la función volver minúscula o a la función volver mayúscula. Le paso cualquier variable, una que yo me inventé, un texto que yo puedo poner ahí o algo recuperado de un control. Y en este caso la función hace lo que tiene que hacer y me devuelve un textico que almaceno entonces en una variable local. En este caso, en un posible control que se llama toLower label. Y en el de abajo, otro control que se llama toUpper label.